Solo tu amor me liberó. En gratitud yo vivo para ti. Oh, oh, oh. Toda la tierra te adora, Señor. Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con este programa, una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 6, del verso 10 al 20. Efesios, capítulo 6, del verso 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, para que a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador de cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por este programa y gracias, Señor, por todas las personas que están viendo este programa. Sé tú hablando al corazón de cada uno de ellos y la luz de tu Santo Espíritu iluminando cada paso que ellos dan. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Bien, de nuevo con este programa, una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarse a ustedes, a nuestros panelistas. Hoy tenemos un tema muy interesante mientras ellos se dirigen a ustedes. Amén. Mi nombre es Esaú Sánchez y que Dios los bendiga. Amén. Mi nombre es Viviana Medina. Amén, gloria al Señor. Tenemos unas cartas de una persona que está bien desesperada y angustiada por la razón de que es un problema familiar. Ella tiene miedo de que su padre vaya a la cárcel, vaya preso. Lo que pasa es que la hermana mayor murió de cáncer y dejó a su hija a cargo de su padre, que son su abuelo, y la niña tiene 10 años. La segunda hermana se quedó sin trabajo y el padre entonces le dijo que se mudara en la casa. Pero la mediana es abogada y ella estaba viviendo primero en la segunda planta que el padre hizo en su propia casa para que ella pudiera vivir. Y al decirle él a la otra hermana que viniese a vivir junto con su hermana arriba, la hermana se enceló, se enfogonó, se sintió mal y denunció, fue a la policía y denunció a su padre diciendo que él había violado a la niña de 10 años. Esta persona que nos escribe dice que no es verdad, que eso no es cierto. Fueron a la clínica, fueron al psiquiatra y al psicólogo y descubrieron que la niña no está violada, que la niña por el contrario está bien amimada y los abuelos son bien coquetos con ella, le dan todo lo gusto, todo lo que esa niña quiere. La niña siempre no puede vivir sin su abuelo. Y ella quiere saber que por qué esta persona, su hermana, trata de meter preso a su padre cuando no ha hecho nada, todo bien, aún manteniendo en su propia casa. ¿Por qué quiere hacerle daño? ¿Y cómo puede haber una persona así que le quiere hacer daño? Entonces ella quiere saber por qué de eso y también cómo ella puede ayudar para que su padre no vaya a la cárcel, porque ella tiene miedo que su padre vaya a la cárcel, porque eso es un delito bien grave, especialmente. Que por favor le ayudemos. Amén. Bueno, primeramente, déjeme decirle de que lo que se mira aquí es como que cizaña, primer punto, pero también nos damos cuenta que posiblemente, no estoy diciendo que eso así fue,
de que quizá el papá, pues su papá posiblemente le habló no con una actitud quizá buena a su hermana, y por ese motivo quizá ella se sintió rechazada y vino con la hermana que es abogada y pues le pudo contar cosas que no son. Pero hasta cierto punto lo que vemos es como que un conflicto entre familia, y como que a la misma vez la hermana que es abogada quiere tomar posesión de lo que ella sabe, y con ese motivo ella se está dejando llevar por lo que ella sabe. Entonces al mismo tiempo quizá ella tiene celos, o quizá ella tiene envidia, o quizá ella se está dejando llevar por lo primero que le contaron. Pero déjeme decirle que si usted realmente ama a su papá, no debe de pelear con sus propias fuerzas. Usted tiene que acudir a Dios. Eso es lo primero que yo le voy a decir. Tiene que acudir a Dios, porque si usted empieza a luchar con sus propias fuerzas, no va a llegar a entender el porqué. No sabemos si quizá entre su papá y su otra hermana quizá hubo un enfrentamiento, hubo un choque, y no se sabe la raíz del asunto y por qué está ocasionando el problema. Y prácticamente están tomando a la niña como algo que para poder acusar a su papá. Pero si la niña pues tiene una buena relación con el abuelo, pues no hay el por qué pensar mal. Pero yo le quiero compartir un verso que está en la palabra de Dios, y es Juan capítulo 10 y verso 10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso significa que el diablo ha venido prácticamente hacia su vida a robarle la paz, a robarle la felicidad. Ahora usted se siente preocupada, ahora usted se siente como que ¿qué voy a hacer? Pero déjeme decirle que también si usted obedece a la voz de Dios, eso puede tornar en una bendición, porque quizá a través de este conflicto que está sucediendo, usted pueda conocer quién es Jesucristo, usted pueda conocer a Dios, y eso es lo más importante, de lo cual usted tiene que poner atención, porque también la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si su hermana, que es abogada, está cometiendo un delito y está haciendo algo que no debe de hacer, y está haciendo cosas prácticamente mentiras, entonces déjeme decirle que ella está sembrando, y el día de mañana va a cegar también lo mismo. Ella puede decir: si yo soy abogada y tu palabra contra la mía, yo soy aquí la que va a ganar. Pero déjeme decirle, usted quiere ayudar a su papá, busque la presencia de Dios, entréguele su corazón a Jesucristo y no tome venganza con sus manos. Y asimismo, si usted se refugia en Cristo, también usted va a poder estar tranquila. Y asimismo, Dios no va a permitir que a su papá le levanten más calumnias, por cuanto usted se ha entregado a Él y ahora hay quien le está buscando a Él. Y si usted honra al Señor, déjeme decirle que Dios va a pelear al favor suyo y va a salvar a su papá, por cuanto usted pasa a ser hija de Él. Pero con sus propias fuerzas no lo va a lograr. Es necesario que usted realmente reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Con todo respeto, muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Mentira. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo, porque quien murió en la cruz del Calvario, quien dio su vida, quien derramó su sangre, fue Cristo Jesús. Así que es necesario que nosotros, para ser hijos de Dios, aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Que Dios la bendiga y siga adelante. Amén. Amén. Yo le puedo decir, como para continuar lo que el hermano Esaú estaba diciendo, que Dios ve todas las cosas. Él sabe la verdad y el trasfondo completo de esta situación. Yo le puedo decir lo que dice la palabra de Dios. Y continuando lo que él decía, que pongan este asunto en las manos de Dios. Porque si su hermana está mintiendo, Dios ha visto eso y Él va a hacer justicia. En el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como en el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Así que esa palabra es bien cierta. Dios hace justicia y la justicia de Dios resplandece como la luz de mediodía. ¿Y qué más clara que la luz de mediodía? No se apresuren, no estén comentando este asunto con muchas personas o con más gente, porque todo el mundo tiene una diferente opinión sobre el asunto y lo único que van a hacer es confundirles más y sembrar más cizaña en el corazón de cada uno de ustedes y crear más enojo, y va a haber más dificultad para perdonarse. Yo pienso que es importante como familia reconciliarse y dejar pasar cosas que no son importantes por alto, para que así puedan tener un ambiente más bueno para esta niña que tiene 10 años y que necesita de todos sus tíos, de todas sus tías, de los abuelos.
Así que yo le digo que esperen en Dios, que no se precipiten a tomar decisiones a la carrera, porque eso solamente, las malas decisiones traen consecuencias desastrosas en el futuro. Así que Dios les bendiga y encomienden el camino a Dios. Amén. Gracias, hermanos. Bien, querida amiga, gracias a usted por escribirnos y por sentirse confiada en que podemos darle una salida. Sabemos que Dios es la persona clave en estos asuntos. En los asuntos que no se saben, en los asuntos que son misterios, en los asuntos que se desconocen, que no se saben la verdad, que son opiniones, Dios brega. Porque para Dios no hay nada oculto que no sea descubierto y escondido que no sea traído a la luz. Si hay alguien que conoce todo, es el Señor. El otro punto es que Dios hace justicia. Dios hace justicia y en tercer lugar, Dios no va con la mentira ni con el engaño. Claro se ve que su hermana abogada tiene celo. En primer lugar, ella estaba viviendo sola en la segunda planta de su casa. Al usted venir a vivir entonces a la casa, ella se siente ahora como estrecha. Y al sentirse estrecha, ahora pues tal vez estaba pensando que se iba a quedar con la casa entera. Y a usted pues ya sabe que no, porque ahora ya hay otra hermana que va a compartir también. Entonces, ¿de qué manera ella puede adueñarse, siendo ella abogada? Pues que el papá esté preso. Porque entonces alguien tiene que tomar la responsabilidad de llevar la iniciativa, la administración de la casa. Pero ese no es el issue, ese no es el motivo. Miremos aquí el punto clave que hay que entender. Vamos a leer la palabra de Dios para que usted vea lo que dice el Señor. Vayásemos a Isaías, capítulo 40, versos 28 al 31. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es el punto clave, esperar en Jehová. Y Dios le va a dar las alas que usted necesita, ¿entiende? Le va a dar la fuerza y aún las alas para que su padre salga de ese embrollo, de ese escondite, de ese cansancio, de esa certidumbre, de esa preocupación. Va a salir libre, porque Jehová no se cansa, ¿entiende? Ni se fatiga. Él es el que tiene control de todo. Y su hermana va a salir bien perjudicada si no se retiene de lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo usted puede comprobar que no es así? Fácil. Vaya a la clínica donde examinaron a la niña. Pídale el récord, pídale una carta de los doctores que bregaron con ella. Vaya al psicólogo, al psiquiatra que también bregaron con ella y pídale una carta. Esto usted lo va a traer a la comisaría, a la corte, si tienen que ir a la corte, o al cuartel de policía donde le pusieron la querella. Punto clave. Como todo salió bien, como no hay ninguna justificación ni nada, y además la niña, usted dice en su carta que sale, que no puede vivir sin sus abuelos, y que sus abuelos le dan todo. Entonces también el testimonio de todos ustedes y de la misma niña es suficiente. Así que solamente traiga estos documentos y llévelo ante el juez. Y no va a tener ningún problema, su padre va a salir bien. La Biblia dice también que debemos encomendar nuestro camino a Dios. O sea, no actúe para usar venganza, no actúe para usar ahora represalias contra su hermana. No, porque ella la que va a salir perjudicada va a ser ella. Y ella conoce bien las leyes. Si es abogada, conoce bien las leyes. Y al conocer las leyes sabe cuando uno perjuria, ella está perjuriando y está mintiendo a las autoridades. Vamos a leer lo que dice en el Salmo 127. O vamos primero al Salmo 37, versículo
5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en él y él hará. Eso es todo. Detente en Jehová. Haz lo que te estoy diciendo, la indicación que te dimos. Busca estos documentos, manténlo a la mano. Si esta muchacha no se retrata de lo que ha dicho, ella es la que va a salir perjudicada y por mentirosa ella es la que va a ir a la cárcel. Así que solamente deja a Dios que haga justicia. Tú no hagas venganza ni nada. No te impacientes a causa de lo maligno, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, dice la palabra ahí en ese salmo. O sea que es muy importante que entienda esto. Vamos a estar orando por ti. No te precipites, no te sientas incómoda. Trata de llevarte bien con tu hermana, dale testimonio, dale a entender que lo que ella está haciendo no está correcto y que todo aquel que se levanta en contra de sus padres, pues siempre a la corta o la larga queda perjudicado. No le pida a Dios que la condene en esas cosas, simplemente que Dios haga justicia y Dios se va a encargar. Gracias por escribirnos. Haz los consejos que te estamos dando y verás que todo se va a solucionar. Yo creo que todo se va a solucionar. Y espero que tú me llames para decir que todo se solucionó, que su hermana se retractó y que todo está bien. Eso yo voy a esperar y confiar en el Señor. Vamos a orar por ello para que el Señor le ayude. Padre Santo, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor, para que tú ayudes a la hermana pues que escribió. Clamamos, Señor amado, que tú te glorifiques en su vida. Y pues si ella no te conoce, Señor, toca su corazón. Ayúdala para que ella busque tu presencia primeramente y que ella pueda comprender que aunque uno luche con las fuerzas humanas, no vamos a llegar a conseguir nada, pero si uno decide confiar en ti, Señor, ya que tus ojos miran a todo lo que se mueve en la tierra, clamamos, Señor, para que tú te glorifiques en su vida. Clamamos para que tú la bendigas, la llenes de paz, la llenes de gozo en estos momentos y le des sabiduría para ella empezar a actuar y que no se quede con los brazos cruzados también, sino empiece a actuar con sabiduría. En el nombre de Jesús, sé tú glorificándote, Señor. Amén. Amén. Bien, nuestro tema central que tenemos es de cómo traer la unidad familiar. Tenemos muchos problemas hoy en día dentro de la familia. Los hijos no respetan a los padres no comprenden a sus hijos, hermanos con hermanos pelean, tenemos tanta violencia. Hoy, ¿cómo nosotros podemos ayudar a esta familia a unificarse, a vivir una vida en paz, en armonía, sin tener que discutir con el otro y pelear y usarle la venganza y cuantas cosas? ¿Qué consejo le pueden dar un día tanto a los padres como a los hijos? Bueno, lo principal que yo diría es la comunicación, para que haya una buena comunicación y así puedan saber qué le está sucediendo a cada uno de los hijos o qué está sucediendo a cada uno de la familia. También como padres no olvidar que pasamos también por esa edad de que fuimos jóvenes o que fuimos adolescentes y que también... que no se nos olvide qué sentíamos nosotros en ese tiempo y que ahora nuestros hijos tienen aunque nosotros sentimos eso, pero qué fue lo que la generación de ellos es más diferente, es más, hay muchos más problemas, hay mucha más corrupción, hay mucha más violencia, hay mucho más libertinaje. La palabra de Dios es menos vivida y menos practicada y menos aún predicada. Entonces la situación de nuestros hijos es muy diferente a la de nosotros, más nosotros debemos de saber cómo nos sentíamos y no olvidarnos de eso para poder entenderlos y poder ayudarles y bajarnos al nivel de ellos para poder entender qué es lo que tienen y no provocarlos a ira, como dice Efesios 6:4, Padre, no provoquéis vuestros hijos a ira, porque cuando nos enojamos con ellos o cuando los hacemos sentir mal, los avergonzamos, los humillamos, eso crea más rebeldía en el corazón de ellos. Y en Proverbios 22:15 dice que la necedad está atada al corazón del muchacho, más la vara más la disciplina lo hará
caminar por el camino que es. Entonces, ¿qué sucede con nosotros como padres si le instruimos a nuestros hijos en los caminos de Dios? Eso va a ayudarles a que perseveren. Amén. Y sigan, aunque estén expuestos a muchas cosas allá afuera que no son agradables. Eso es una de las, o sea, el compartir con ellos y el comunicarse es uno de los elementos principales. Amén. Podemos ver también uno de los conflictos más grandes es que lamentablemente el hombre y la mujer están viviendo del pasado. Entonces viene el hombre, recuerda cómo era su pasado, y la mujer también recuerda cómo era su pasado, y a veces se tiran indirectas. Entonces el hombre viene y, por ejemplo, dice, ¿por qué? O sea, en su mente, quizá no en cuanto así se lo dice a la mujer, pero dice, ¿por qué no me casé con otra persona mejor? Me arrepiento de haberme casado contigo. A veces se lo dicen y todo eso crea lo que es más división. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Que el ser humano no está guardando lo que dice, no se reserva las palabras que pueden herir a la otra persona. ¿Por qué motivo? Porque no hay temor de Dios. Entonces, otra de las cosas de que podemos ver que el hombre y la mujer muchas veces no renuncian a su vida de soltero. Por ejemplo, hay personas que vienen y prefieren, digamos, como que ponen en primer lugar a sus padres y no a su marido. Y a veces como que hacen a un lado, menosprecian a su esposo, o esposos menosprecian a sus esposas, no les dan el lugar que ellos corresponden. Entonces así nunca van a llegar a unificarse, nunca van a llegar a construir lo que es, digamos, una casa que realmente se le puede llamar casa familiar. ¿Por qué motivo? Porque siempre va a haber división entre ellos. Y el mismo Jesucristo dijo, una casa dividida no prosperará. Entonces, entre ellos, como decía Viviana, no hay comunicación. Por ese motivo también empiezan los conflictos. Hay mujeres que no se someten a su esposo, mujeres que pues prefieren hacer ellas las cosas, pero no le consultan a su esposo, y si el esposo le dice, no, yo no estoy de acuerdo, a mí eso no me importa, y responden mal, entonces terminan haciéndolo ellas. Entonces eso crea en el esposo aquello de decir, y yo estoy pintado. Entonces ya comienzan otros problemas. O a veces el esposo, digamos, se va a jugar ya sea un deporte, y la esposa le dice, ¿y cuándo vas a salir conmigo? Entonces el esposo le dice, yo trabajo toda la semana y yo necesito también divertirme, tú te la pasas aquí, yo a veces siempre te miro, duermo contigo, pero realmente no comparten realmente como esposos. Entonces siguen con su propia vida. No han querido renunciar a esa vida de solteros, y por ese motivo yo creo que hay muchos hogares destruidos, divididos, nada de armonía, y después dicen, yo ya no siento el amor que sentía antes. ¿Por qué? Porque lo dejaron enfriar. Ahora, respecto a los hijos, lamentablemente muchos padres hoy en día le dan libertad a los hijos, a que hagan lo que quieran, ahí les andan comprando, el esposo viene, o sea, no hay unidad entre el esposo y la esposa. El esposo viene y de repente le compra un iPad al hijo, y la esposa dice, ya no le compres eso porque él no mira nada bueno ahí. Y el esposo dice, déjalo, yo sé lo que yo le enseño. Y si no, es al revés, o sea, un conflicto y no hay un orden, pero la raíz del asunto es porque ya el ser humano no está buscando a Dios. Entonces no hay sabiduría de Dios, el ser humano ya no le platica la palabra de Dios. Son pocos los hogares que le platican la palabra de Dios a los hijos, pero si los contamos son demasiado pocos. Entonces lamentablemente estamos entrando, yo creo que en un tiempo donde cada quien tiene que buscar a Dios y tiene que realmente seguir adelante con fuerzas. De lo contrario, es fácilmente en estos tiempos que nos enfriemos, nos alejemos de la sana doctrina, ya no estemos pendientes en la venida de Cristo, ya de repente en lugar de apoyar a nuestros hijos en que escudriñen la palabra de Dios, los apoyamos, digamos, en que vayan, se esfuercen, sean licenciados el día de mañana, doctores. Eso está bien, pero lamentablemente están poniendo en primer lugar lo material. Entonces yo creo que si el ser humano continúa así poniendo en primer lugar lo que es las cosas materiales de este mundo y no ponen en primer lugar a Dios, lamentablemente van a seguir dividiéndose. Es terrible, y es motivo de pensar cómo hoy en día la familia se deteriora. ¿Entiende? El deterioro familiar está carcomiendo, es como si fuera un cáncer. ¿Entiende? Y lo vemos en las parejas, en los matrimonios. Luego en los hijos, de los hijos. Tiene que ser uno de los problemas, ¿entiendes? Porque entonces este hijo crece, ve a sus padres viviendo de una manera
incorrectamente, él aprende esa cosa y va a seguir eso mismo. En el mañana se va a casar y va a hacer la misma cosa. Pero trayendo a colación, ¿qué pueden ustedes decir dentro de la violencia dentro de la misma familia? ¿Qué ustedes pueden decirle a la fiel audiencia de que cómo controlar la violencia, cómo poder dominar ese desbarajuste familiar? Solamente Dios puede ayudar en eso. Solamente la oración y Dios puede ayudar en eso. Uh-huh. Porque por mucha consejería que vayan y busquen a la calle, no es que la consejería sea mala, Uh-huh. pero la consejería secular, solamente Dios puede romper esas cadenas, solamente Dios puede arreglar y poner armonía en los hogares. Uh-huh. Las personas que estén pasando por esa situación de conflictos familiares, por mucho que luchen, por mucho que las cosas se arreglen por un mes, vuelven nuevamente al punto cero de conflicto, de problemas, de discusiones. Solamente Dios, solamente Cristo Jesús puede venir y hacer la diferencia. Amén. Solo la oración puede cambiar los Amén. corazones, porque ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos y los pleitos, sino del corazón de las personas? Amén. Yo podría decir también de que yo no sé cómo sea en el Caribe, pero en Centroamérica el hombre tiende a ser machista, o sea, porque ha crecido con esa mentalidad. Entonces, cuando el hombre es pequeño, que ya vienen los padres, dicen, solo las mujeres lloran, que no llores, que tienes que aprender a ser hombre, y tú tienes que comportarte como un hombre en tu hogar, y con palabras así como quien dice, tú eres un macho, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que lo que le están diciendo, tú eres un animal. Uh-huh. Entonces empiezan a crear ese ambiente en el ser humano, y de repente ya el ser humano piensa que lo que tiene es una esclava en la casa. Entonces, como no hay sensibilidad en el ser humano por cuanto le han creado un corazón duro de machista, entonces el ser humano tiende a actuar prácticamente como un animal. Entonces yo creo que cuando uno conoce de Dios, Viviana ha tocado un punto muy, muy bueno, la oración y la búsqueda de Dios, pero también podemos ver de que el punto clave es una decisión. Uh-huh. Y para compartir esto, en cierta ocasión habían dos hombres, y el papá de ellos y el abuelo pues fueron alcohólicos tremendos, ahí sí que empedernidos podemos decir, pero uno de ellos llegó a ser un licenciado y un hombre bien derecho, y el otro pues un alcohólico de la calle. Entonces un día los entrevistaron y le dijeron al alcohólico, oye, ¿tú por qué estás así bebiendo? Y mira a tu hermano. Entonces la respuesta de él fue, mi abuelo fue borracho, mi papá fue borracho y yo también decidí ser borracho, y borracho voy a morir. Entonces, entrevistaron al otro y le preguntaron, ¿y por qué tú decidiste ser licenciado, o sea, sobresalir porque tu abuelo, tu papá y tu hermano son borrachos? Entonces él dijo, porque yo he decidido marcar la diferencia. Ellos se quedaron ahí, pues yo voy a seguir otro camino, ahí sí que de bendición, dijo. Entonces, ¿cuál es la anécdota aquí? De que es una decisión. El hombre tiene esos pensamientos, pero Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra mente debe de ser renovada, y cuando entendemos de que Cristo tiene que reinar en nuestro corazón, tenemos que determinar lo que vamos a hacer. Porque es fácil yo venir y levantar la mano y dar un puñetazo. Sí, también puede ser una mujer, pero al mismo tiempo ya yo teniendo el entendimiento yo decido, doy el puñetazo, pues las consecuencias van a venir, y no lo doy, pues entonces ahí es donde voy a seguir viviendo en santidad. Yo creo que hoy en día tenemos que luchar por vivir en santidad, pero todo depende de una decisión, porque la misma palabra dice, airaos, pero no pequéis. Eso quiere decir de que como hombres, como mujeres, el ser humano se puede airar, pero la cuestión es no ceder al pecado. Amén, gloria a Dios. Bien, amados hermanos televidentes, ¿cómo evitar la violencia? ¿Cómo mantener la unidad familiar? Vamos a ver el origen. Tenemos que volver a los principios bíblicos. Lo que está pasando en nuestra sociedad familiar es que han perdido los principios bíblicos. Vamos a ver en los principios bíblicos a Génesis. Vamos a ver el capítulo 4, del verso 20 en adelante. Miremos allí el origen de la violencia. Y Ada
Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naamá. Y le dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Sigo? Entonces, deja dicho que la venganza es la satisfacción por una herida. Los hijos siguen las enseñanzas de su padre. En este caso, en el origen, vamos a ver por qué Lamec dice que si su padre era vengado 7 veces, él va a ser vengado 70 veces. Vemos entonces que ahí comienza la venganza, la violencia terrible. Vamos a leer los versículos del 10 o del 1 al 10 de ese mismo capítulo para que veamos qué fue el confrontamiento de Caín con Dios. Ajá. Del 1 al 10. Ajá. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, muy importante. Cuando un hombre se atreve a mentirle a Dios, ¿cree usted que podrá el hombre mentirle a Dios? Pero este era iluso, ¿entiende? Este individuo, ¿entiende? Cree que puede mentirle a Dios. Eso es que es muy importante. Y eso pasa hoy en día cuando los hijos tratan de mentirle a los padres. ¿Cómo se desarrolla la mentira? Ahora, ¿por qué este hombre le miente a Dios al decirle que no sabe de su hermano, cuando él mismo lo había matado y lo había enterrado? ¿Dónde estaba su padre? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Eva? ¿Entiende? Sus padres estaban confiados en sus hijos. Sus padres habían instruido a sus hijos. Muy importante que entiendan. ¿Por qué? Ellos le habían instruido. Porque ¿por qué vinieron a traerle ofrenda? Sí, supuestamente tenían temor a Dios. Tenían temor de Dios. Estaban instruidos. Los padres habían sacado tiempo para instruirlos a ellos. Ahora, como la ilustración que usted trajo, varón, de estos dos hijos, encontramos que son decisiones que se toman. ¿Pero por qué se toman decisiones? ¿Por qué se toman decisiones? Por lo que hay en el corazón. Ahí está el punto clave. Por lo que hay en el corazón. Caín, lo que había en su corazón, no era un corazón bueno. Leámoslo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 12. Vamos a ver cuál era el corazón de Caín. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano.
¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Punto. Notemos ahora aquí a mirar por qué surgen la violencia y la contienda entre la familia. Porque hay un enemigo que se llama Satanás. Quiera o no la gente entenderlo, es una realidad. El enemigo se mete al corazón cuando la persona le da la oportunidad. Si nosotros nos hacemos amigos de la injusticia va a apoderarse de nosotros. Y esto es uno de los puntos que los padres tienen que tener en mente. No pueden hacer acepción de personas con sus hijos. Tienen que estar al tanto de sus hijos. Por más confianza que ustedes tienen, no lo pierdan de vista. Manténganse, ¿entiende? Ahí, porque siempre va a haber uno que va a tener celo y resentimiento. Vamos a mirar. Los dos trajeron ¿qué? Ofrenda. Una ofrenda a Dios. Ahora, vamos a ver el otro punto. Las dos ofrendas eran buenas. Dios las aceptó las dos, pero aceptó una mejor que la otra. No es que Dios hace acepción de personas. Aparentemente se ve esto. No. Lo que estamos mirando aquí es que lo que le trajo Caín a Dios era algo que le recordaba el pasado, le recordaba el pecado. Y lo que le trajo Abel a Dios es algo que le estaba recordando el futuro para la salvación de la humanidad. Vamos a mirar el punto más claro todavía. ¿Qué le trajo Caín? Frutas. Frutas. ¿Por qué cayeron los padres de Caín y Abel? Por el fruto. Por la fruta. Entonces, la fruta es tipo de qué? Pecado. Del pecado. Entonces vemos que estaba recordando el pecado. Pero ¿por qué le trajo Caín frutas? Porque él era labrador de la tierra. Él era labrador de la tierra. Y posiblemente le trajo de la fruta, entiende, que Dios había prohibido. No estamos diciendo que sea así, pero posiblemente. ¿Por qué posiblemente? Porque ya leímos que lo que había en el corazón era de Satanás. Dice que era del maligno. ¿De quién era del maligno? Dice ahí. Caín. Si Caín era del maligno, entonces, ¿qué es lo que le va a traer? ¿Qué es lo que tú vas a traer? Del maligno. De la cosa del maligno. Conforme a tu corazón, Das. Ahora habla. habla la boca, dice la palabra del Señor. Así que posiblemente la adoración no era sincera. Y lo vemos que no era sincera porque él sintió celo y dice que se ensanchó su corazón cuando vio que Dios bendijo a Abel. Dios bendijo también a Caín, pero los frutos que trajo aquí, ¿entiende? No era aceptable. Sin embargo, lo que trajo Abel era aceptable. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que trajo Abel? Un cordero. Un cordero. Entonces, el cordero era un sacrificio que se proyectaba en el futuro. ¿Dónde? En el Cristo futuro. Jesús. En Cristo Jesús. Derramamiento de sangre. La fruta representaba el pecado. ¿La caída de quién? Del hombre. Del hombre. Y este cordero, el levantamiento del hombre. Por eso fue que Dios vio con agrado. No fue que Dios rechazó a Caín. No lo rechazó. Sino que vio con agrado el levantamiento del hombre. Aquí estaba la caída, pero aquí estaba el levantamiento. Entonces, eso fue lo que Dios le agradó. Porque Abel, sin saber, estaba profetizando el levantamiento, la redención, el perdón de los pecados. Amén. Dice, qué importante entender esto. Entonces, cuando los padres pueden inculcar a sus hijos el temor a Dios, vamos a leerlo. Vamos a ir lo que dice el Salmo 119 y versículos 9 y 10. Salmos 119 y versículos 9 y 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Te ve? Ese es el punto. El joven puede limpiar su camino guardando la palabra de Dios. Y por lo tanto tiene que aprender los mandamientos. Usted le pregunta a cualquiera de los muchachos hoy en día, ¿entiende? Que les reciten el primer mandamiento o el sexto mandamiento y no se lo dicen. No se lo sabe. Porque no se lo saben. Pero pregúnteselo al padre, a ver si se lo sabe. Tampoco. Entonces, hay dos cosas que debemos inculcarle a nuestros hijos. Que es la bienaventuranza y los 10 mandamientos.
Vamos a leer parte de la bienaventuranza, el por qué es bueno que la familia comparta la bienaventuranza. Vamos a Mateo, en el capítulo 5. Vamos a leer lo primero, 5 versículos, del 1 al 5 primeramente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, eso es muy importante. Entonces, nuestros muchachos deben saberse eso, para que vean cómo compartir la bienaventuranza, el resultado de lo que hace una cosa bien, cuando somos pacificadores, que no somos violentos, que vamos a poner que la paz el uno con el otro, los de limpio corazón, tremendo, los misericordiosos, o sea, los que van a perdonar a aquellos cuando se le ofenden, que no vamos a dar venganza. El origen del principio es lo que se necesita hoy en día en la familia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a las parejas a que se respeten, a que se amen y a que se perdonen? ¿Cómo podemos hacerlo? En corta palabra, ¿cómo ustedes pueden ayudar a las parejas que están viendo el programa a que se amen, se respeten y se perdonen? Bueno, la palabra de Dios dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. El hombre no va a poder respetar a la mujer ni la mujer al hombre si no respetan primero a Dios. Entonces es necesario primeramente buscar la presencia de Dios, la guianza de Dios, honrar al Señor, y ya el Señor dentro de los corazones reinando, Él mismo va a dar para que el ser humano pueda expresar, porque si Dios es amor, yo voy a dar amor. Dios respeta, yo voy a respetar. O sea, la importancia es buscar el modelo que es Jesucristo y seguirle. Amén. El Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Como decía nuestro hermano Esaú, si nosotros amamos a Dios y tememos a Dios, porque amamos a Dios y porque tememos a Dios, vamos a actuar con respeto hacia la otra persona. O sea, ese es el paso número 1, amar y temer a Dios. Porque si yo me descuido en esa área y no temo a Dios y estoy manchando el carácter santo de Dios, y aparte de eso no estoy actuando conforme a sus mandamientos, como es amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, de esa manera, si temo a Dios, voy a actuar bien con la persona que sea, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con lo que sea, con las personas que sean. Para las parejas eso es lo más importante, de que se teman a Dios para que puedan respetarse y amarse, y no olvidarse que el amor todo lo puede, y que si hay amor y si está la semilla ahí todavía, que pueden seguir perseverando para que no haya los conflictos, y comunicarse y hablarse en todo. Amén. Gracias, hermanos. Amado televidente, es de suma importancia de que aprendemos nosotros a respetar y a guardar los mandamientos de Dios. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, tenemos la victoria. Vamos a leer lo que dice el Señor en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15 al 17. Una de las causas del por qué el hombre o la mujer no se somete es por la falta del poder del Espíritu Santo, de ese consolador, que es el que nos lleva a nosotros a perdonar y a tener misericordia. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
¿Te ves? El Espíritu Santo es la esencia misma de Dios. El Espíritu Santo es el consolador, o sea, es la persona, el paracleto, como dice en el original. Es la persona que viene a traernos paz, a quitarnos las tensiones, a quitarnos esos resentimientos, esos recelos, ese odio. ¿Entiendes? Él viene a traernos paz. Y cuando está en nosotros, nos hace que nosotros obremos con paz con la otra persona. Entonces, a la persona no tener ese Espíritu Santo, no puede estar en paz con la otra persona. Pero para poder tener ese poder divino, ese consolador, tenemos que amar a Jesús. Esa es la clave. Si yo no amo a Jesús, no puedo tenerlo. Y si me aman, Guardas mis mandamientos. entonces tenemos que guardar los mandamientos. Querido televidente, si usted quiere tener un hogar en paz, un hogar en armonía, un hogar de consuelo, de perdón entre la familia, necesita en primer lugar amar a Jesús. En segundo lugar, guardar los mandamientos de Jesús. Y a usted amar a Jesús y guardar los mandamientos, Él le va a decir al Padre que le dé a usted el consolador que necesita para traerle consuelo. O sea, cuando un familiar muere, ¿qué es lo que vienen los amigos al doliente? ¿Cómo le dicen? Lo siento. ¿Verdad? Su pérdida. Consolaciones. Le da consuelo. ¿Entiendes? Pero, Sí. qué bueno es cuando podemos tener el consuelo divino, Amén. Y la paz de Dios. Ajá. que es la paz de Dios, la tranquilidad y la fortaleza. Amén. Porque a veces nos dicen, te consuelo en tus sentimientos y vive bien, y se va. Pero el Espíritu Santo no, Él se queda Amén. Amén. para fortalecerlo, ¿te ves? Para darle la energía, para encaminar en su mente sus pensamientos. Él no se va. Él va a estar ahí acariciándolo y diciéndolo, óigame, es santo. ¿Ves? Es el poder del Espíritu Santo. O sea, Amén. que el Señor sabe cuando dice, te voy a dar, te voy a dar el consolador. Pero, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Vamos a leerlo en el capítulo 15 y verso 12 de Juan. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ese es el otro punto esencial que debemos aprender. Yo no puedo amar como yo quiero. Yo no puedo amar como tú me amas. Yo tengo que amar como Él nos ha amado. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra. Este es mi mandamiento, que se amen como yo lo he amado. Ahora, ¿cómo fue que Cristo nos amó? Dio su vida por nosotros. Se entregó, ¿verdad que sí? Dio su vida por nosotros. ¿Cómo más? ¿Cómo más nos amó el Señor? Yo considero que Él es el mismo Dios. Ajá. La misma palabra dice que Él es el mismo Dios, siendo un Dios perfecto, un Dios todopoderoso, estando sentado en gloria, se despojó a sí mismo, Exacto. humanizándose, haciéndose uno como nosotros, entrando a una naturaleza contaminada, llena de pecado, pero damos gloria a Él porque realmente fue lo que Él utilizó para morir en nuestro lugar. Amén. Entonces ese yo creo que es un amor inmenso, porque yo creo que hoy en día podemos ver a quizá un doctor que tenga de renombre, pero posiblemente no tan fácil se rebaje, digamos, a la condición de una persona que no tenga nada. Ujú. Pero Dios, siendo el Todopoderoso, pues es un amor profundo. ¿Verdad que sí? Ujú. Claro que sí. Hoy en día necesitamos rebajarnos al nivel de la otra persona, no importando, porque es incondicional. ¿El amor es qué? Incondicional. Incondicional. No, si tú me amas, yo te amo. Si tú me amas, no. El amor no es recíproco en esta área. El Señor se dio sin barreras, como dijiste. Se bajó hasta lo sumo. Se encarnó, se humanizó. Dejó su trono de gloria. Aún sabiendo que lo iban a rechazar. Que lo iban a rechazar, que lo iban a matar, que lo iban a escupir, que lo iban a lanzar. Él dejó todo, ¿entiendes? Y vino aquí, y sufriéndolo en carne propia, rojo vivo, teniéndolo presente, le dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, con ese amor es que tenemos que amarnos. Amén. Pero nosotros no podemos. Vamos a ver entre la pareja. En la pareja, mira un punto aquí. Hermana, ¿qué usted haría si está casada con nuestro hermano Esaú? Y Esaú le es infiel
con la mejor amiga suya. Y ustedes se aman. Pero surgió esta unidad y hubo esa infidelidad. ¿Qué usted haría? Bueno, como ser humano, Ujú, pues cierto, uno sentiría mucho enojo. ujú. Más sabiendo que Dios es el que consuela y porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios, debo perdonar. ¿Debo o tengo? Tengo que perdonar. Ajá. 70 veces 7. ¿Verdad que sí? O sea, ajá, diga. Bueno, no quiere decir que al hombre se le perdona, pero no quiere decir que se le va a perdonar 70 veces. Pero Bueno. sí, la palabra de Dios lo dice. Ajá. Pero uno infeliz. El punto clave es de lo que se llama el amor, como Cristo perdonó. Ahora, tenemos que saber perdonar. ¿Te ve? Porque el amor es ¿qué? Incondicional. Entonces, el hombre, número uno, tiene que reconocer su condición. El Señor vino aquí. Pero el Señor está esperando que el hombre ¿qué? Venga a Él a pedirle perdón. Es todo. Óigame bien. ¿Cómo perdonar? El hombre tiene que reconocer su condición, venir a Jesús. Vean, vamos a verlo, porque es muy importante que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor está dispuesto a perdonar las infidelidades. Vamos a Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. 11, 28. Al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo tengo que someterme entonces a Él. Número uno, dice ahí, que yo tengo que venir a Él. Número dos, tengo que aprender la mansedumbre. Número tres, tengo que aprender la humildad. Tengo que reconocer mi condición, en otra palabra. ¿Sí? Si el Señor lo hizo, Él dice que Él quiere que nosotros también lo hagamos. Amén. Debe. Otro punto esencial, ¿entiende? Para hacer perdón, es lo que dice Hechos, capítulo 3 y versículo 19. Ujú. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo necesito arrepentirme. No es que usted va a perdonar hacia Él porque le dice, ya te voy a perdonar porque yo te amo. No. Él tiene que reconocer su condición. Él tiene que confesárselo y decirle entonces lo que dice Proverbio 28:13. ¿Qué dice Proverbio 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, más el que se arrepiente y aparta de ellos, más el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Ese es el punto. O sea, esa es la causa para recibir el perdón. Y eso fue, Jesús vino aquí, abrió una puerta para que todo aquel que cometa pecado venga a Él y se arrepienta. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar, ¿te ve? A perdonar. Ahora, muchos que están viendo el programa van a decir, no, porque yo no soy Jesucristo, no soy Jesús, ¿entiendes? Pero Él te dio el Espíritu Santo, el Consolador, para que tú puedas hacerlo. ¿Tú me entiendes? Tú tienes el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, lo tiene todo. Porque tiene al mismo Dios. Ahora, recuerdas que no puedes tenerlo en tu vida si tú no guardas los mandamientos de Jesús y si tú no amas a Jesús. Para poder vencer, para poder amar a la otra persona incondicionalmente, sin ponerle condiciones, en otra palabra, tú necesitas amar a Jesús para que el Señor te dé a ti el Consolador. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vaya a Efesios capítulo 5, del verso 28 al 33. Eso es bien claro entre las parejas. ¿Qué es lo que se necesita? En principio bíblico. ¿Qué dice? 28 al 33. Sí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias. Ese es el punto. No somos dos, somos uno. Cuando tenemos el principio bíblico, vamos a actuar con los dos preceptos, respeto y amor. Son los dos ingredientes fundamentales para mantener la felicidad y el éxito matrimonial. Amor y respeto. La mujer tiene que respetar y el hombre tiene que amar. Ahora, dice ahí que el hombre, si se ama así, está amando su cuerpo. ¿Te ves? ¿Quién es el cuerpo del hombre? La mujer. La mujer. Entonces, el que ama a su mujer, así mismo se ama. Entonces, si usted no se ama, usted no ama a su mujer. Aprenda a amarse. Y amarse significa respetarse. Y respetarse es someterse y ser uno. Ese es el punto clave, no dos, uno. Hay muchas parejas que dicen, vamos a hacer yo voy a hacer una libreta bancaria en mi nombre por si acaso me divorcio. Óigame, por si acaso me deja este hombre. Y hay mujeres que dicen, entiende, si no se somete a lo que yo digo, lo voy a castigar y no le voy a dar mi cuerpo. Óyeme. Entonces, ¿estás pensando en quién? En ellos. En ellos. Y el amor no busca lo suyo. El amor busca el bien del otro. ¿Ves por qué tenemos conflictos? ¿Por qué tenemos dificultades? Es porque no nos sometemos a los mandamientos de Dios. Ahí es que está el peligro. ¿No nos sometemos a qué? A los mandamientos. A los mandamientos de Dios. Entonces, si nos sometemos a los mandamientos de Dios, Dios se encarga de darnos lo que nosotros necesitamos. Porque, en verdad, ¿quién hizo el matrimonio? Dios. Entonces, ¿quién arregla el matrimonio? Dios. Entonces, ¿por qué la gente va a los psicólogos, a los consejeros, a los psiquiatras? ¿Por qué van entonces a los curanderos, a los hechiceros y a los brujos a pagar dinero? Y no vienen a quien hizo el matrimonio. ¿Pueden entender? Si usted tiene un carro y el carro se le daña, ¿de dónde te va? Al mecánico. Hello. Pues entonces, ¿por qué no venimos a Dios, que es el que lo arregla el matrimonio? Y Él nos dejó el jarabe. La Biblia, la palabra. La Biblia, tenemos aquí la palabra. Aquí está todos los códigos esenciales de cómo resolver los conflictos matrimoniales y familiares. Están aquí, el código. Los mecánicos son lo que hacen. Los mecánicos tienen un libro, ¿entiendes? Entonces nosotros damos dinero a ellos porque nosotros somos vagos. Pues no coger el libro, ¿entiendes? Y sacar tiempo. Pero los mecánicos son lo que hacen. Y algunos ya se saben los códigos de memoria. ¿Entiendes? Como hay muchos que se saben la palabra de Dios de memoria. Entonces, vamos a usar los códigos bíblicos. ¿Cuáles son los códigos? Número 1, Jesucristo. Número 2, obediencia. Número 3, sometimiento. Y número 4, práctica. Practiquemos eso, hermano. Y verán la gloria misma de Dios. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por dejarnos la palabra, oh Dios, como el código. Oh Dios de liberación, de salvación. Tú dices, oh Dios, a través de tu palabra, que la escudriñemos y que la practiquemos, porque en ella tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de ti. Por eso, Señor, ayúdanos a venir a ti, a esos principios bíblicos. Bendice a la familia y los matrimonios. Glorifícate, Señor, y que la paz tuya reine. Favores, te lo pedimos solamente en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Dios me le guarde. Mira aquí en nuestra pantalla, en nuestra edición, en tu teléfono. Escríbanos, llámenos. Estamos para servirles mientras los hermanos se despiden de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. La paz de Dios sea con ustedes y nos veremos la próxima semana si Cristo no ha venido. Si está interesado en una copia de esta conferencia de hoy, escríbanos. Mira aquí en la pantalla nuestra dirección. Hasta pronto. Si Cristo no venga, pues lo prendamos muy pronto. Días yo te seguiré. Hoy levantamos nuestro corazón, reconocemos que tú eres Amén. Gloria a Dios. nuestro